¿Alguna vez te preguntaste si el opón o el opelé son orillas, cada uno por separado, o solo son herramientas de comunicación? Quédate, en este programa te vamos a explicar cuál es la diferencia. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, por supuesto, como siempre, el Oluwo Ifawolola, que nos está contestando desde Uruguay. El Apurú, el Apoye, el Apoyiche, babá. Muy buenas tardes, babá. Muchas gracias por su tiempo. Y queríamos hacerle esa pregunta que nos hicieron llegar oyentes del programa. El registro en opelé u opón, ¿son cada uno un orillá por separado, los dos, o solamente son herramientas que uno utiliza para una conexión esperando una respuesta? Bueno, con respecto a la pregunta, directamente cuando hablamos sobre el registro de opelé, estamos hablando que esta divinidad está muy conectada a través de Urumilá, a través de todos los Eje Ifá, a través del corpus de Ifá. Ifá nos habla claramente que opelé fue uno de los primeros discípulos de Urumilá. Entonces, cuando nosotros hacemos un registro con opelé, directamente estamos hablando con opelé, ¿sí? Es un registro muy completo, ¿sí? Que este registro va a generar una situación clara del momento de vida que está viviendo la persona, ¿ok? Entonces, cuando hablamos con opelé, nosotros vamos a tener las respuestas a todas nuestras preguntas y vamos a tener la solución a esa situación o a ese problema a través del Evo Ifá. Cuando hablamos de opón, ¿sí? El opón es un instrumento que se usa a través de Ifá para poder generar una potencialidad a través de todos los iré hacia la persona. ¿Qué significa los iré? Estamos hablando de las bendiciones, de las cosas positivas que esa persona puede encontrar a través de su destino, ¿sí? Entonces, a través del opón Ifá también se dice, vamos a decir entre sacerdotes, que el opón Ifá actúa como un reloj, ¿sí? Como un reloj espiritual, el cual genera todo un movimiento, ¿sí? La persona a través del adabo, a través del ritual de Evo, para que esa persona potencialice todo su siré y pueda encontrar las soluciones a sus problemas, ¿sí? A través de el Evo Ifá. Perfecto, Baba, se entendió de lujo. ¿Es estrictamente obligatorio hacer los evoses que dan como resultado un registro para solucionar el problema? ¿O puede de alguna manera evitarse el hacer el evo? Bien, Ifá a través de opelé nunca va a obligar a una persona a hacer el evo. Ifá lo que va a hacer, va a recomendar a la persona a establecer un evo, que es un proceso litúrgico y ritualístico, para que esa persona pueda plasmar los iré, o sea, las bendiciones en su vida, y pueda salir de diferentes tipos de situaciones. Bien, no hay ningún tipo de, vamos a decir, de oriquí, de oración y demás, para poder pedir a Urumilá cuando una persona no va a hacer el evo. Ejemplo, hay algo que se llama Dariji, que el Dariji realmente es un tipo de oriki al cual marcaría directamente si el babalao necesita hacer ese Dariji. Porque hay muchas veces que el babalao puede estar pasando por momentos complicados en su vida, o por alguna situación en más, o por tener algún tipo de duda, y en esto más se da cuando son sacerdotes que recién están comenzando con el proceso de la adivinación, ¿sí? Entonces es recomendable que se haga un Dariji
para no generar ningún tipo de error, ¿sí? Pero eso de decir, bueno, hago un oriquí, hago una oración y evito hacer el Evo, no es así. Ah, perfecto, se entiende bien, sí. Y otra duda que tenemos, ¿no es cierto? ¿Los odus de alguna manera están desactualizados o deben actualizarse de alguna manera para un mejor entendimiento o aplicación al día de hoy? Con esto me refiero a, por ejemplo, dice, entregaron 10.000 cauríes, entregaron 50.000, qué sé yo, palmas, por decir algo. ¿Debería actualizarse los números, la forma, la manera a nuestro continente, cambiar de alguna manera la orientación de esto? Bien, el corpus de Ifá es un corpus literario que podríamos decir que es algo muy muy primitivo y está basado en eye, o sea, todos los eyes son como parábolas, cuentos, el cual el babalao o la yanifá son los encargados de decodificar el mensaje para la persona, ¿sí? No haría falta como actualizar nada sobre el tema de Odu, porque realmente el proceso del crecimiento de Odu es infinito. Cada registro que un sacerdote, ya sea un babalao o una yanifá, realiza a través de diferentes tipos de Odu y Fa, ¿sí? Ejemplo, si viene el Odu o Beyonu, ¿sí? En Iré y Yegun, ejemplo, ¿no? O sea, este Odu se plasma a través de el Iré del vencimiento de enemigos, ejemplo. Cuando hablamos de enemigos, muchas veces no hablamos también de enemigos externos, sino que también hay mucho relacionado al enemigo interno, o sea, la misma persona que se genera ese caos sobre diferentes tipos de situaciones. Entonces, con respecto al tema directamente, no es necesario actualizar nada sobre el corpus Ifá, porque el babalao o la yanifá son los encargados de decodificar el mensaje, traerlo al momento de la persona y también, vamos a decirlo, hablarlo de una manera más occidental, que se pueda entender, que se pueda comprender y que esa persona de alguna manera pueda encontrar las respuestas exactas, ¿sí? Y también algo a tener muy en cuenta es que el sacerdote de Ifá, ya sea babalao o yanifá, tienen una conexión directa con Elá, ¿sí? Elá es como una divinidad, vamos a decirlo, que está muy conectado con el sacerdote en ese momento de la adivinación, ¿sí? Yo no podría encajonar solamente y decir que Elá es una divinidad, perdón. Es mucho más que una divinidad. El tema está que, bueno, son cosas que uno tiene que ir descubriendo en el proceso del tiempo y que cada sacerdote tenga de alguna manera su visión, su manera de conectarse, su manera de encontrar realmente el mensaje correcto que trae Ifá en ese momento y expresárselo a la persona. Excelente, Baba. Perfecto. ¿Qué mensaje le daría usted personalmente a quienes quieren acercarse o hacer un registro y tienen dudas o algún tipo de miedos, si bien digo, sobre las diferencias con Ifá y el batuque? Y por supuesto los costos que esto conlleva, ¿no? Pero muchas veces escuché decir, no, lo de Ifá es otra cosa, es algo distinto, no vayas a eso, no es lo mismo que nuestro batuque a ciertas personas, ¿no? Bien, bueno, mi mensaje para todas esas personas que estén en algún momento, pasando por algún momento en su vida difícil o demás, y están pensando buscar algún tipo de respuestas a través de Ifá, yo como ifista o como sacerdote de Ifá, les dejo muy claro que Ifá es un método de adivinación, ¿sí? Cuando hablamos de adivinación, muchas veces se malinterpreta la palabra, pero realmente el significado de adivinación está directamente relacionado con la conexión a lo divino, ¿sí? A esa parte divina
que tiene todo ser humano, que tiene todo ser que está pasando por esta etapa en el Ayé, en la tierra, Ayé, tierra. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que el registro Ifá es algo muy profundo, ¿sí? Es algo muy profundo que genera una conexión directa con la divinidad, en este caso con el Edumare, con nuestro Dios, ¿sí? Y Olodumare a través de Ifá es quien tiene todas las respuestas sobre nuestra vida. Y las diferencias que pueda llegar a tener Ifá con el batuque. Bueno, yo no sería quien para hablar sobre el batuque. Sé que el batuque tiene también sus herramientas, su conexión, vamos a decir, a través de sus oráculos y demás, pero yo hablo como ifista, que tenemos que entender que Ifá es algo muy, muy, muy profundo y que el mensaje va a ser de una manera siempre certera y teniendo realmente una visión totalmente clara de la situación de vida que está viviendo la persona. A nivel de costos, bueno, los costos yo les puedo decir que son costos muy accesibles, ¿sí? Lamentablemente a veces se malinterpreta o personas pueden sacar algún tipo de cálculo sin saber. Entonces es mejor consultar, ¿sí? Si usted quiere consultar con un sacerdote de Ifá, ya sea Babalao o Yanifá, usted tiene que comunicarse, preguntar, ¿sí? Y por preguntar usted no va a estar obligado a hacer ni un registro, ni algún tipo de voz, ni nada por el estilo. Así que hay que animarse a preguntar y a encontrar realmente las respuestas que Ifá tiene para todos. Perfecto, muy bien, Baba, de lujo. Si alguien quiere comunicarse con usted, ¿qué medios de contactos tiene? Puede decir tranquilamente acá su teléfono, redes sociales, entonces la gente tiene una vía de comunicación hacia usted. Si quieren tener algún tipo de contacto conmigo, me pueden encontrar en Facebook a través del Facebook Baba Ifagwolola Agworeni y a través de Instagram también Baba Ifagwolola Agworeni. Perfecto, muy bien. De nuevo, muchas gracias, excelente programa, excelentes respuestas. Tenemos un camino más abierto para todos, así que volvemos a agradecer su participación y su tiempo. Ifagwolola Agworeni. Les envío un fuerte abrazo. El laburu, el labuye, el laboshiche. Asheo. Gracias, Baba. Los esperamos en el próximo programa. Esto es Revista Afro. Soy el Baba Igbinola.